Estrategias. ¿Qué podemos hacer nosotros para trabajar esas emociones en nosotros? Y como he dicho anteriormente, saber parar esos sentimientos negativos y buscar esos sentimientos positivos. Bueno, y aquí os pongo en rojo. Pensar antes de actuar. Eso es muy importante porque muchas veces nos movemos por la impulsividad y actuamos sin pensar antes las consecuencias. Por ejemplo, mirad, bueno, el primero dice reconocer nuestras emociones y las situaciones que desencadena dicha situación. Es decir, yo debo saber qué es el miedo, qué es la alegría, qué es la tristeza. ¿Cómo? Pues como hemos dicho antes, a través de esas experiencias. Cuando yo sé identificar el miedo es esto y a mí el miedo me lo genera esta situación o esta situación, yo voy a aprender a regular esas emociones. Primero tengo que saber qué situaciones me producen a mí un malestar. Y os pongo, bueno, aquí os pongo dos fotografías de dos libros que son los libros que yo me he basado para realizar esta sesión. Uno es de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, que es un gran experto en la inteligencia emocional, y luego otra de Guerrero, de Rafael Guerrero, que es Educación emocional y apego. Y aquí da estrategias sobre cómo vosotros podéis también trabajar las emociones en el hogar. Bueno, pues siguiendo la explicación, una situación. Por ejemplo, voy conduciendo y se adelanta de manera muy brusca otro coche. Una persona que no sabe controlar las emociones, ¿cómo va a reaccionar? Pues de una manera impulsiva, sin pensar, se va incluso a poner peligro a ella misma y se va a acercar, se va a bajar la ventanilla y le va a gritar. Una persona que sabe regularse va a controlar esa situación, va a detener esos impulsos y va a contar a lo mejor hasta 3, va a respirar profundamente, va a tener paciencia y va a actuar seguramente de otra forma. Entonces, cuando nosotros vivamos una situación, no debo reaccionar de manera impulsiva y debo controlar esa situación, deteniendo esos pensamientos, reflexionando y teniendo paciencia. Estrategias. 1. Identificar mis emociones. Esto es el miedo, esto es la tristeza, esto es la ira. Voy a reconocerlas en mí. Eso me va a permitir ayudarme a mí misma y cuando yo me ayudo a mí misma y yo mejoro en mí, eso me va a permitir mejorar mis relaciones con las personas que me rodean, principalmente con las personas que conviven conmigo, mi pareja y mis hijos, que esta sesión, el objetivo final es que vosotros sepáis educar las emociones en vuestros hijos. Entonces, es muy importante desarrollar también habilidades sociales. Una persona emocionalmente inteligente debe también saber identificar las emociones en los demás, acercarse y preguntarle qué le pasa, escucharlas de manera activa. Escuchar es diferente a oír. Yo puedo estar oyendo a una persona, pero no la estoy escuchando. Hay que escucharla, hay que mirarla cara a cara, hay que comprenderla, hay que ser una persona empática, que la empatía lo vamos a trabajar en otra sesión que voy a impartir sobre la empatía, de cómo ser personas empáticas. Cuando todo está relacionado, mirar, cuando yo sé identificar mis propias emociones y yo sé controlar mis propias emociones, al mismo tiempo voy a adquirir estrategias para identificarlas en los demás. Por lo tanto, mis relaciones con los demás van a ser beneficiosas porque voy a poder comprenderlas. Ay, esta persona yo creo que está sintiendo miedo. Entonces, a lo mejor no le voy a tener en cuenta sus reacciones y voy a acercarme y le voy a poder ayudar. Otras estrategias que podemos llevar a cabo para esa educación emocional en nosotros mismos es la automotivación. ¿Qué es la automotivación? Bueno, pues es la capacidad que tiene la persona para motivarse a sí misma y conseguir las cosas, conseguir las metas que se proponga. Por ejemplo, ante una dificultad voy a activar mi botón de optimismo, no voy a pensar en negativo como hemos dicho anteriormente y eso me va a permitir ayudar a buscar diferentes alternativas
Decir, ay, pues mira, esta situación la puedo solucionar de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Qué manera es la más adecuada? Pues esta. La voy a poner en marcha. Si me equivoco, no me va a afectar porque estoy muy motivada, voy a estar muy optimista, y voy a saber que se aprenden de los errores. Equivocarse no es malo, porque cuando yo me equivoco, aprendo. Como estoy motivada, voy a decir, pues esta alternativa no me ha servido. Voy a buscar y voy a poner en marcha la otra alternativa. La voy a poner en funcionamiento y a lo mejor esta sí permite conseguir mis objetivos. Por lo tanto, es muy importante que la persona se siente capaz de lograr las cosas que se propone. Y para ello influye la autoestima. La autoestima junto a la empatía que he mencionado anteriormente es un tema que vamos a tratar en otra sesión, porque una persona que tiene una buena autoestima y una persona que es empática va a ser emocionalmente inteligente. Entonces es muy importante saber cómo fomentar esa autoestima y cómo fomentar esa empatía. ¿Qué más cosas podemos hacer nosotros para buscar esos pensamientos, esas emociones positivas y dejar a un lado aquellas situaciones y aquellas emociones que me producen una negatividad en mi vida? Pues aprender a relajarnos. Vivimos en una vida estresada. Trabajo, niños, casa. No tengo tiempo a aburrirme. Ahora os voy a proponer una actividad. Primero la explico y luego, si queréis, la hacéis. Le dais al pausa y la hacéis. Os invito a que os aburráis. Me diréis, ¿cómo? Bueno, pues algo que no es fácil. Yo lo hago mucho y lo hago también con los niños. Y les digo, dejar los móviles, contacto con la gente, solos. 5 minutos, poneros el cronómetro. Pues hay mucha gente que no aguanta 5 minutos. Y se levanta y me dice, ya, no puedo más. Y eran 5 minutos. Cuando yo no tengo nada que hacer, cuando yo estoy solo y me aburro, pienso. Y pienso en las cosas que puedo mejorar, pienso en los problemas de otras personas, pienso en mí misma y entonces ahí puedo dar alternativas a cómo mejorar en mi vida y cómo mejorar en la vida de los demás. Pero para ello debo tener tiempo. Debo de tener tiempo de parar en mi vida estresada y pensar un poquito en mí misma y en las personas que me rodean. Y para ello hay una serie de técnicas. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues hay 2 técnicas, que una es el yoga y otra es el mindfulness. No sé si lo he pronunciado correctamente porque mi inglés no es muy bueno, es nivel elemental. Pero son 2 técnicas en las que os invita a relajaros, a parar el pasado, olvidados del pasado, vivir el presente y aislaros de la ansiedad, del estrés, y os invita sobre todo a pensar y valorar el momento en el que estáis viviendo. Y me podéis preguntar, porque hay gente que me pregunta, ¿y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, pues la diferencia es que el yoga además es un ejercicio físico en el que también, pues, por ejemplo, se trabaja la flexibilidad. Y en cambio el mindfulness lo único que trabaja, digamos, es la mente. El yoga trabaja la mente, trabaja también el cuerpo, ¿vale? El ejercicio físico, y el mindfulness lo que trabaja es la capacidad de parar el pasado, vivir el presente, centrarse, atención en las cosas que nos están pasando para vivir de una manera adecuada esas situaciones. Y el mindfulness, al igual que el yoga, tiene unos grandes beneficios porque nos permiten dormir mejor. También aquellas personas que tienen problemas de digestión también le ayuda porque aprenden a relajarse. Muchas veces esos problemas de digestión es porque comemos demasiado rápido. Bueno, pues ayuda a estar tranquilos. Hay un mayor equilibrio emocional. Aprende a centrarse en las cosas verdaderas. Nos ayuda a que cuando vivamos, por ejemplo, esa situación del coche, pues a partir de estas técnicas nos ayudan a cómo relajarnos, cómo respirar y cómo parar esa impulsividad y pensar antes de actuar. Otra cosa que se puede hacer, ¿vale? Yo lo recomiendo porque además me dedico a ello, es pedir ayuda al departamento de orientación, aquellas personas que trabajan con la orientación a personas o a familias o a parejas. Y también está el coach.
El coach y el psicólogo, por ejemplo, son profesionales que se encargan de trabajar el mundo de las emociones en las personas. Mirad, cuando yo trabajo con familias, porque yo principalmente trabajo con familias, y me vienen con muchos problemas, y reorganizamos todas aquellas cosas que ellos piensan que le están pasando mal en su vida, lo que hay de fondo es un mal control de las emociones. No saben comunicarse, no saben relacionarse. ¿Y por qué no saben y no se llevan bien a lo mejor? Pues porque viven estresadas, viven desequilibradas, son impulsivas y no piensan y luego se arrepienten de las cosas que dicen. Entonces, ahí muchos de los problemas que yo, por ejemplo, trabajo con las familias se podrían evitar si sé controlar las emociones, si sé expresarlas. Mira, lo que me pasa es que tengo miedo, lo que pasa es que estoy preocupada. Es muy importante, el tema de las emociones es un tema tabú y tenemos dificultad a decirle, por ejemplo, a nuestra pareja o a nuestra compañera de trabajo, mira, yo pienso esto y no pienso igual que tú y yo pienso que deberíamos hacer esto y muchas veces lo hacemos por miedo o por no generar un conflicto y eso desencadena a la larga otro conflicto. Por lo tanto, el tema de las emociones no es un tabú. Hay que hablarlas, hay que expresarlas en familia. Los niños, además, como vamos a ver posteriormente en la siguiente sesión, ¿vale? Pero como ya he dicho también en la otra, los niños aprenden de lo que nosotros le queremos enseñar, pero también aprenden de aquellas cosas que nosotros no nos damos cuenta que están aprendiendo. Si en mi casa es un tema tabú el sentir miedo, el llorar, ¿cómo mis hijos van a llorar y me van a decir, mamá, esto me preocupa, esto me pasa esto o esto me pasa lo otro? Entonces hay que hablarlo, hay que escucharlo y hay que crear espacios de diálogo. Y si no sé cómo, pues pido ayuda, que para eso estamos los profesionales o también está el coach. ¿Qué nos permite la inteligencia emocional? Conocernos mejor. Es que es necesario conocerme. Yo necesito saber qué cosas se me dan bien, qué cosas se me dan mal, qué cosas me generan un miedo, qué cosas me generan una alegría. Y entonces cuando yo me conozco, pues voy a potenciar esas situaciones que me producen un bienestar y voy a aprender a gestionarlas o a evitar esas situaciones que me producen un mal en mi vida. Me va a favorecer también tener una autoestima positiva. Cuando yo me conozco, yo me valoro, yo sé cómo soy yo misma, voy a tener una autoestima adecuada. Me va a permitir relacionarme mejor con los demás, como hemos dicho anteriormente. Cuando yo soy capaz de gestionar mis emociones y de identificar las mías, voy a tener la capacidad de identificar las vivencias y los sentimientos que le generan a las demás personas y por lo tanto voy a poder ayudarla. Por ejemplo, en el trabajo, cuando yo veo que una persona está sudando, está temblando, etcétera, pues voy a saber, ay, esta mujer algo le pasa, puede que esté preocupada porque además, mira, la veo que se levanta, que evita a tal persona, pues a lo mejor digo, a lo mejor es que tiene un problema con tal persona, voy a acercarme y voy a hablar y voy a permitir ayudar a esa persona. Por lo tanto, el controlar bien las emociones me va a permitir dos cosas fundamentales, tener un mayor éxito en la vida. Para nada me sirve tener la mejor carrera del mundo, saber muchos idiomas y ganar muchísimo dinero si yo luego no voy a saber llegar a mi casa y decir lo que me pasa, saber escuchar lo que le pasan a los demás, saber generar momentos de felicidad. No voy a encontrar el bienestar en mi vida. Y por lo tanto también me va a permitir la inteligencia emocional, como voy a estar muy motivada y voy a buscar esos sentimientos, esas situaciones que me generen cosas positivas, voy a tener un optimismo ante las dificultades. La vida no es fácil, todo el mundo ha vivido momentos buenos y momentos malos, pero una persona que es emocionalmente inteligente sabe salir de las situaciones que le generan un problema. Aquellas situaciones difíciles, sabe hacerlas ella misma y si no sabe hacerlas ella misma, sabe pedir ayuda. A su pareja, por ejemplo, mira, esto me produce estrés, necesito ayuda. En esta diapositiva os doy algunas pistas sobre síntomas de alarma que podéis detectar tanto en vosotros mismos como en las personas que conviven con vosotros.
Bueno, hemos dicho que el objetivo de la inteligencia emocional es pues tener un control de la vida misma, ¿no? Saber controlar, por ejemplo, esa impulsividad, esa ira, esa fobia, saber controlarla. Vale, ¿por qué? ¿Qué consecuencias pueden tener el no controlar las emociones en nosotros mismos? Pues nos va a provocar un desequilibrio en la vida. Vamos a tener altibajos, ahora estoy bien, ahora estoy mal. Voy a tener dificultad para encontrar soluciones porque solamente voy a ver cosas negativas. Boom, boom, boom. Eso cuando nos invaden tantos pensamientos negativos, eso se llama efecto ventilador. Un efecto ventilador. Da vuelta, da vuelta, da vuelta. Cuando a mí me da vuelta pensamientos negativos, esos pensamientos negativos a mí me impiden ver la luz, ver la solución. Entonces, tengo que tener la capacidad de detener, darle al off o desenchufar ese ventilador y buscar alternativas positivas, porque cuando yo genero pensamientos positivos, me va a generar alternativas y voy a pensar que soy capaz de hacerlas. Y si veo que por mí misma no sé buscarlas, voy a saber pedir ayuda. Voy a ser una persona impaciente, impulsiva, voy a estar enfadada. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué provoca esas consecuencias? Bueno, pues esas consecuencias lo que provoca uno es un malestar en mí misma, ansiedad, depresión, miedo, sentimientos de culpa, autoestima negativa y por lo tanto eso va a repercutir en mis relaciones, en mi familia, sobre todo con mi pareja y con mis hijos. Ya os digo, casi todas las situaciones en las que yo, por ejemplo, he tenido que intervenir ha sido por síntomas de que no han sabido controlar las emociones. He tenido que trabajar con esa persona y con su familia para trabajar la educación emocional porque le estaba invadiendo esos pensamientos y esos sentimientos negativos en su vida. Y, por ejemplo, eso, ¿cómo se manifiesta? Pues una persona que tiene mal humor, que tiene un ánimo irritable, una persona que está triste, que llora, que le produce una tensión determinada circunstancia, tensiones musculares, mentiras, personas que tienen dificultad para dormir porque se llevan los problemas a la cama, ¿vale? Todos esos síntomas de alarma, si nosotros la identificamos en nosotros mismos o en las personas que nos rodean, pues son síntomas que tenemos que decir, algo nos para. Voy a parar, voy a aburrirme, voy a ver qué me pasa, voy a poner en práctica alguna técnica como el yoga o el mindfulness o el pilates también ayuda para reflexionar un poquito o bueno, o si os sirve salir a correr, ya cada uno lo que a vosotros os sirva, pero es muy importante que paremos en nuestra vida estresante y rápida y acelerada que llevamos para pensar en nosotros mismos, en lo que queremos de nuestra vida y qué cosas podemos mejorar. Porque cuando yo estoy bien, voy a generar esa felicidad a mi entorno familiar, a mi entorno laboral y a mi entorno social. Por lo tanto, voy a tener más felicidad y más éxito en la vida. Y luego también quiero decir que estos síntomas de alarma, que no lo he dicho anteriormente, no es cuando se da en un momento determinado. Yo puedo tener mal humor un día, yo puedo llorar un día porque estoy triste o porque se me ha muerto un ser querido. Hay que diferenciar cuando eso es un momento dado o cuando eso perdura en el tiempo. Si ese miedo excesivo, si ese insomnio perdura en el tiempo, es cuando yo tengo que pedir ayuda. Por último, os espero con la siguiente sesión, que son estrategias para educar en familia. Aquí yo lo que os recomiendo antes de que visualicéis la otra sesión es eso, es que reflexionéis y penséis un poquito sobre vuestra vida, cómo es, si queréis modificar algo, si controláis bien las emociones, si el tema de las emociones es un tabú en vuestros hogares, si hay un espacio de diálogo, por ejemplo, en la pareja para hablar de las cosas que os pasan, si le dedicáis tiempo en vuestra vida a aburriros. ¿Vale? Cuando me refiero a aburriros es a pensar sobre vuestras cosas. 5 minutos al día, pero solos, sin nada y sin nadie alrededor, que yo me lo dedique a mí misma para saber cómo me siento, cómo estoy, si me ha pasado algo en el día que me ha afectado, si tengo que hacer algo para modificar algo. Entonces es muy importante que establezcamos esta rutina.
Y luego os pongo aquí mi correo electrónico. ¿Por qué? Porque al ser estas sesiones de manera telemática no da lugar a debatir, a que me hagáis preguntas. Y a mí la verdad que es la parte que más me gusta de las charlas cuando intercambiamos opiniones. Sobre todo porque aprendemos unos de otros. Yo también aprendo de vosotros muchísimo. Entonces os doy mi correo electrónico por si alguien me quiere sugerir algún tema, me quiere explicar algún caso particular o quiere dar alguna idea para lo que queráis. No tengáis miedo, que no os genere una preocupación, un miedo que va a pensar. Podéis escribirme a la hora que sea. Yo normalmente todos los días veo mi correo electrónico y os contesto. Y si veo que son varias familias las que tienen la misma preocupación o la misma aportación, pues en la siguiente sesión yo os dedico unos minutitos a resolver esas dudas o esas inquietudes que vosotros tengáis. Muchísimas gracias por su atención, espero que os haya ayudado mucho, que os sirva y siempre pensar que lo importante en la vida es buscar la felicidad. Solamente se vive una vez y hay que vivirla sanamente, pero hay que aprender a vivirla de manera feliz, que no nos invada pensamientos y momentos negativos en la vida. Muchísimas gracias y a disfrutar del día.